Bien, perfecto. Genial. Bueno, me comentan un poquito cómo vienen con el avance de las clases, dificultades. Ya nos queda pocas clases para el examen, así que les recomiendo que vayan investigando el campus. Eh, Como yo les dije en las clases pasadas, eh, voy colgando material para que tengan, para que practiquen, ¿sí? Ejercicios, también ejercicios resueltos. Así que nada, tienen que investigar un poquito el campus, ¿sí? Como ya saben, esta materia es espejada, ¿sí? Esto quiere decir que vamos de la mano con la otra comisión que tiene el profesor Gerardo. Eh, y cada tanto nos reunimos, de hecho ayer nos reunimos un poquito para ver cómo vamos con los avances, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un temita nuevo, ¿sí? Que son los test, pero sí, sí quiero que investiguen un poquito el campus, ¿sí? Yo les voy colgando no solo los videos que tenemos nosotros virtuales, sino también los videos que genera el otro profesor. Con lo cual, de esta manera, material para estudiar, para practicar, eh, no les va a faltar. Así que bueno, nada, hay que investigar un poquito el campus, ver los ejercicios que están, ¿sí? Practicarlos. Hay algunos que ya tienen resolución. La clase pasada hicimos resolución del trabajo práctico número 2, ¿sí? Así que, bueno, ahí hay que, hay que meterle. Y, eh, Brisa, ¿cuándo es el parcial? Bueno, el parcial va a ser en la semana 8, ¿sí? Con lo cual va a caer, creía, el 1 de octubre, ¿sí? Si no me equivoco, ¿sí? Eh, ¿Cómo va a ser la modalidad del examen y la fecha precisa? No se preocupen que seguramente cuando nos veamos presencial, yo voy a tener eso bien, ¿sí? Bien, antes de comenzar, ¿todos me escuchan bien? No hay ningún problema de audio ni nada por el estilo. Eh, Bien, bien. Ah, del audio, eh, puede ser el ancho de banda, eh, Se le por eso apagué escucha la re cámara, lejos, profe. como para tener un poquito más de ancho de banda. Pero bueno, vamos a comenzar. Los invito a que inspeccionen el campus. Hoy nos toca la semana 4. ¿Y cuál va a ser el tema que vamos a ver? Son los test. Son los test. ¿Sí? Bueno, primero cuando hacemos un test, lo primero que tenemos que entender es que ¿a qué sirven? ¿A qué sirven los test? Cuando nosotros programamos, no solo tenemos que escribir código fuente, eh, y velar porque ese código funcione, tenemos que ese código sea de calidad, ¿ya? Eh, Pensemos que en todo desarrollo de software pasa por distintas etapas, ¿sí? Primero tenemos una etapa de relevamiento, ¿no? Donde uno averigua qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Con el cliente. Análisis, ¿sí? Donde se evalúa el cómo se va a llevar adelante eh, el requerimiento por parte del cliente.
Tenemos una etapa de desarrollo, de ahí nos sentamos a programar, ¿sí? A generar avances desde software. Tenemos una donde ahí entraría en esta parte que serían los test, ¿sí? Donde uno garantiza que lo que se está realizando produzca el resultado, ¿no? Que se espera. Y luego viene la etapa de implementación, ¿no? Donde ya se genera el producto y se pone ese producto en producción. Bien, entonces, ¿qué es un test? En definitiva, justamente eso, ¿no? Es poder crear herramientas que nos permitan poder medir la calidad de ese software, de ese código que estamos elaborando. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Eh, es como el type de... eh, sí, en realidad el type de Python lo que hace es poder capturarte algún error que busca ese código y te da una respuesta, ¿no? En base a ciertas librerías que vos les especifiques en el try. Esto es un poco más generar pruebas unitarias que te permitan poder garantizar que tu código, ¿sí? Lo que vos estás escribiendo y lo que vos pensás que tiene que dar como resultado, te dé ese resultado efectivamente. Entonces, bien, yo voy leyendo, estoy leyendo el chat mientras voy viendo la página en sí. Yo lo intenté usar Process, pero no entendí cómo modificar el package para hacerlo bien. Ok, bien. Igual vamos a arrancar desde cero, así que vamos a crear un proyecto desde cero, ¿sí? Todos sí que tienen dificultades o no entendieron hasta este punto cómo crear un proyecto, les va a venir bien esta práctica, ¿sí? Eh, Igual cualquier eh, consulta, lo que surja después, obviamente siempre en, en las clases presenciales esto es más rico, ¿no? Porque uno puede estar ahí en contacto, puede ver el error que se van generando y poder solucionarlo en el momento. Bien, entonces, veamos un poquito el campus, ¿no? Dijimos que, bueno, es testear, es verificar, ¿sí? Automáticamente un código, ¿sí? Justamente eso para garantizar que lo que prometemos eh, sea cierto, ¿no? Existen varios tipos de pruebas que son, bueno, por un lado la unitaria, ¿sí? Que son pruebas de funciones chiquitas, que son más aisladas. Eso vamos a encarar nosotros ahora en esta clase. Tenemos pruebas de integración, ¿sí? Que es justamente donde se van conectando diferentes piezas que conforman un software, porque tengan en cuenta que un software no es simplemente un código eh, entero, sino que puede estar compuesto por varias partes, ¿sí? Ese programa gigante, lo que se suele hacer es fragmentar en pedazos más chicos para poder manejarlos. Y eh, bueno, después tenemos pruebas en tu end, ¿sí? Que están más orientadas al usuario, ¿no? Hay un ejemplo donde se escribe, bueno, se describe, bueno, abrir una aplicación, ¿sí? Cuando el usuario se logue, ¿sí? Agregar un producto, realizar la compra, y justamente esto es lo que venimos hablando, que pueden ser diferentes partes o componentes de un software que se pueden ir testeando de formas individuales o también en todo un conjunto. Bien, ¿hasta ahí se entiende?
Sí, profe. Sí, profe, se entiende bien. Si alguien quiere hablar, no hay problema, mejor así se hace más dinámica la clase y si no, bueno, me avisan por el chat. Bueno, ¿qué nos proporciona JavaScript para poder realizar estos tests? Bueno, nos proporciona de un framework, ¿sí?, que se llama Shell, ¿sí? Este framework sigue un patrón de diseño que son las AAA, ¿sí? Donde por un lado tenemos la parte de preparación, donde tenemos los datos iniciales, con los que vamos a testear. Tenemos la segunda etapa que es donde se actúa, es decir, donde se ejecuta esa parte de código o esa función que deseamos probar. Y la parte de afirmación, que es la más importante, ¿sí?, donde es una aserción, es decir, es afirmar que lo que nosotros estamos desarrollando da el resultado que realmente se espera, ¿sí? Entonces, obviamente que si no da el resultado que nosotros esperamos, esto quiere decir que el test falló. De lo contrario, está todo bien y se puede seguir adelante. Este framework, ¿sí?, que también lo vamos a instalar en un momento, ¿sí?, tiene lo que se denomina matchers, ¿sí?, que son diferentes formas de poder evaluar eh, justamente esa función, lo que genera y el resultado que se obtiene. Podemos llegar aunque sea hasta la tercera, ¿sí?, que investiguen sobre este tema, ¿sí?, que se fijen en algunos ejercicios. Yo seguramente voy a crear ejercicios o algún trabajo práctico para que puedan desarrollar y bueno, probar cada uno de estos métodos que proporciona este framework. Ok. No, a ustedes no nos escucho. No, es como Node. Y lo que pasa es que este framework es parte de Node. Ahora nosotros lo vamos a instalar y va a ser manejado a través de Node. Eh, a ver, me dicen que no me escuchan. Mm, Hola, ¿se escucha, profe? ustedes se pueden, no sé si lo escuchan, sí. Bueno, no sé por qué me dicen que no pueden hablar. Hola. Profe, Ok, ¿se me sí, escucha? bueno, Hola, hola, hola. Ah, hola, profe, ¿me escucha? a usted no los puedo escuchar. Ok, ¿Cómo que, bueno, que no? mm, nos ¿Cómo que no me puede vamos escuchar? hablando por el chat entonces. Profe, ¿se me escucha? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto sí abre en una terminal, como hicimos en la práctica presencial, ¿sí? Abren el Studio Code y vamos a empezar a instalar esto del framework Jest, ¿sí? En el campus, más abajo, tenemos una documentación que nos va diciendo los pasos que tenemos que realizar para poder instalar este framework, ¿sí? Entonces, lo bueno, no sé si a alguien le faltaba o como dije al principio, quizás no comprendió en su momento cómo crear un proyecto, ¿sí?, desde cero. La documentación ya tenemos todo desde el inicio, ¿no?, desde la base. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a hacer exactamente los pasos que dice ahí, ¿no? Entonces, para crear un proyecto, yo desde Visual Studio Code puedo directamente crear una nueva carpeta, ¿sí?, con el nombre de mi proyecto, y ahí vamos a ir tirando una serie de comandos para que se cree ese proyecto inicial, ¿sí? Lo pueden hacer desde acá,
nueva carpeta, o lo pueden hacer desde la terminal, ¿sí? Para hacerlo desde la terminal, si yo voy a utilizar el comando, ¿sí? A través de este comando mkdir, yo puedo crear un directorio carpeta. Entonces vamos a crear mi proyecto. Bien, lo pueden hacer desde la terminal o lo pueden hacer a través de botón derecho, nueva carpeta y listo. ¿Sí? A mí me gusta, nada, por gusto, solamente hacerlo desde la terminal. Bien. Ok, dentro de lo que es la carpeta que recién creé mi proyecto, con el comando D puedo entrar a ese directorio que creé. Profe, ¿Ok? se te Lo escucha vuelvo a hacer. mal, profe. Con dir, el comando dir, puedo listar. Fíjense que hay dos directorios, uno que se llama demo y este nuevo que recientemente lo creé, que es mi proyecto. Para poder entrar en este directorio nuevo que creé, hago cd y el nombre de la carpeta. ¿Bien? Sí. Armando, sé que a veces se corta, pero como te digo, es un problema de ancho de banda. Bueno, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me vuelven a preguntar. ¿Sí? Entonces, repasemos. Creamos un directorio, ¿sí? Una carpeta nueva que se llama mi proyecto. ¿Sí? Ingreso a través del comando cd mi proyecto o simplemente, obviamente, con un clic dentro de la carpeta. ¿Sí? Eh, yo quiero que aprendan a utilizar la terminal, porque la verdad que está bueno. ¿Sí? Eh, y además es una herramienta bastante cómoda también. Bien, dentro de la carpeta mi proyecto, crear, ¿sí? Este proyecto de Node.js. ¿Cómo creábamos un proyecto? Bueno, lo creábamos a través del comando npm, ¿sí? -y init. Bien, fíjense que cuando yo pongo npm, lo vuelvo a poner ahí en la terminal, ¿sí? npm -y espacio init, me creo la base del proyecto que lo único que tiene es un archivo package.json. ¿Sí? ¿Qué es ese archivo package.json? Bueno, es un archivo de configuración. ¿Sí? En este archivo de configuración, yo le voy a decir todas las dependencias, ¿sí? O herramientas que quiera utilizar. Y lo que nos interesa en este apartado es la parte donde dice script. ¿Sí? Lo único que tenemos ahora, como es un proyecto que está base, que está limpio, es una sección que dice test y solamente tiene un mensaje. ¿Ya? Y yo me quiero asegurar que todo esté funcionando bien, ¿sí? Si yo tengo npm, RAM y test, ¿sí? Fíjense que me dio, dice que no hay un test especificado, y es verdad. O sea, esto no significa que el proyecto no está funcionando y que es un error del proyecto que no anda, sino que simplemente lo que hice fue mostrar el mensaje que está acá, con lo cual está funcionando bien. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eh, sí, a ver, el proceso es algo que escapa a lo que yo puedo llegar a solucionar, como les dije, es un tema de ancho de banda. A veces
el proveedor. Es complejo solucionar ese tema. A ver, ahí me escuchan mejor, No. ¿no? Pues la clase está siendo grabada. ¿Bien? Recuerdo que está siendo grabada. Ok. No. Bueno, Alguien puede vamos crear el a proyecto. seguir adelante. Ok. Tenemos el archivo papel, que es un archivo donde nos está específico, ¿sí? Todas las dependencias y todo esto que la eh, Armando, ahí logré escucharte, con lo cual ahí vos te pudiste desmutear, ¿sí? Entonces, Perdón, que profe, quieres no hablar, estaba muteado, hola, perdón. hola, hola. Bien, ahí te pude escuchar. Bien, ok. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es seguir la guía esta que está en el campus, ¿sí? Estoy haciendo exactamente lo que está en el campus, ¿sí? Fíjense que creé una carpeta con el comando cd, entré a esa carpeta, ¿sí? Y con el comando npm espacio init, ¿sí? Espacio, creé el proyecto. Esto no es nada nuevo, esto ya lo veníamos haciendo ya de la clase 1, ¿sí? Con lo cual, esto ya lo deberían tener bastante aceitado. Lo nuevo de esto es que vamos a instalar una dependencia, ¿sí? Vamos a instalar este framework, que es el Jet, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Esta es la que figura acá en la documentación, ¿sí? O si no, una manera un poco más cortita, ¿sí? Que es la siguiente, ¿sí? np i de install, ¿sí? Menos d, puede ser el mismo proyecto de lo que usamos antes. Eh, sí, no hay problema, sí, se puede hacer en el mismo proyecto. Quizás siempre conviene hacerlo en un proyecto nuevo como para que te quede cada clase limpia de lo que vamos haciendo, pero nada, eso es a tu gusto, no hay problema. Entonces, para poder instalar el comando npm espacio i espacios d mayúscula, es que instale este framework, pero en desarrollo, ¿sí? Solamente en desarrollo, ¿sí? Entonces, npm espacio i espacio d, ¿sí? Y le vamos a pasar como parámetro test. Un poquito, obviamente porque empieza a bajar el framework junto a todos sus paquetes, sus dependencias que necesita. Pero vamos a ver cómo se va a actualizar ahora en un momento el archivo de paquetes. Si pueden, háganlo ya en su proyecto. Calculo que a usted no le debería tardar tanto. Así podemos ir avanzando porque sí lo vamos a necesitar para hacer los test. Bueno, mientras eso se va instalando, vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer después, ¿no? El punto 3 dice configurar el script de test. Entonces vamos a tener que modificar esta línea que viene originalmente en el proyecto por lo que dice acá, ¿sí? Entonces lo único que vamos a poner acá es test.
y le damos guardar. Fíjense que acá ya terminó la instalación, y paquetes, ¿sí? Y fueron auditados 322, o sea que es, son bastante las dependencias que va instalando este nuevo framework, ¿sí? ¿Dónde va a caer este framework? En la carpeta llamada Node Modules, ¿sí? Esta carpeta Node Modules tiene todos los frameworks, todas las dependencias que necesita nuestro proyecto. Cuando uno está trabajando en desarrollo, trabajamos con, de hecho, siempre tenemos, ¿sí?, a disposición esta carpeta Node Modules, ¿sí? Pero cuando uno va a pasar un proyecto a producción, lo que se suele hacer es compilar, ¿sí?, ese proyecto, y esta carpeta no va, porque esta carpeta pesa muchísimo, ¿sí? Entonces se genera archivos compilados necesarios para el proyecto, ¿sí? Ok, entonces, listo. Ya con esto tenemos instalado el framework que nos permite poder correr test, ¿sí? Y nosotros vamos a correr ahora este comandito que dice npm test, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Perfecto, ¿sí? Lo que está diciendo es que, bueno, sí, está todo funcionando, ¿sí? Pero obviamente no tengo ningún test como para probar, ¿sí? Entonces, repasemos los pasos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer test de nuestros códigos, de nuestras funciones, para poder garantizar que lo que estamos creando, ¿sí?, dé el resultado, un resultado esperado, ¿sí? Para poder instalar este framework que nos proporciona JavaScript, ¿sí?, que es Jest, vamos a seguir los pasos que dice la guía que está en el campus, ¿sí? Vamos a crear un proyecto nuevo con el comando npm init espacio y. Vamos a instalar este framework, ¿sí? Lo podemos hacer de esta manera como figura acá, o con el comando abreviado, que era npm espacio i de install, espacio -d de desarrollo, y Chef, que es el framework que queremos instalar. Luego, como tercer paso, tenemos la configuración de nuestro archivo paquete, ¿sí?, donde vamos a reemplazar el apartado test por test, ¿sí? Entonces, con esto le estamos diciendo que todos los scripts, ¿sí?, todos los scripts que creemos en JavaScript y que tengan la extensión .test van a ser ejecutados como test. Y eso ahora lo vamos a ver cuando hagamos una práctica, ¿ya? ¿Pudieron instalar el PemuJet? Sí, profe. Perfecto. Señor. Profe, tengo una duda, no sé si me escucha. Sí. La parte, o sea, en la parte de scripts, vio que cuando nosotros antes instalábamos o, digamos, iniciábamos un nuevo package, un nuevo proyecto, Ujú. directamente ya creaba dentro del package el que es el dev, ¿no? No sé si se acuerda. Eso Claro, en realidad no, no ¿ya lo lo creaba, dejamos o no lo creaba claro, en realidad no lo creaba automáticamente, sino que lo poníamos nosotros, le decíamos que tenía que Ujú, apuntar, según usábamos, si claro, usábamos Watch, usábamos Nodemon, que lo instalábamos, sí. y ahí le pasamos el nombre script. Eso no pasa nada, si lo tenés, si lo querés poner, mejor. No pasa nada si lo usamos en la segunda parte de práctica que lo vamos a hacer. Así que está bien, si lo tenés, Ah, o lo tenés ok, otro proyecto que no recordás, lo pegás, ok. Igual es ¿sí? como para De donde hecho, apunta, digamos, si, exactamente, si lo corremos o no, eso es independiente. claro, porque cuando vos corres el proyecto, viste que yo puse, por ejemplo acá, ¿no?
npm test. Cuando vos haces npm RAM, ¿te acordás que hacíamos dev Sí, sí. para correr justamente el index, perdón, .js? Bueno, en este caso estamos haciendo test. Si vos corres dev, lo que va a hacer justamente va a entrar acá, a esta parte de script, ¿sí? Y va a ejecutar todo lo que aparezca acá como dev, ¿sí? ¿Te acordás de eso? Nosotros habíamos Sí, 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 puesto, me acuerdo, me acuerdo. ajá, vos tenías dos opciones, ¿no? Instalar el Nodemon o podías usar, nada, algo propio ya de JavaScript, algo nativo, que era Swatch, que era esto, ¿sí? Que lo que hacía es refrescarte los cambios que vos ibas haciendo. Pero bueno, esto póngalo en igual porque sí lo vamos a usar más adelante. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es pasar por esta parte, por la parte de test. Con lo cual el archivo index por ahora no lo vamos a usar. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, profe. Gracias. Perfecto. Genial. Bueno, ya está. Ya tenemos instalado el framework de Jets para poder crear los tests. Ahora lo que vamos a hacer es crear una estructura de carpetas, ¿sí? Que la vamos a ir usando mientras vamos. ¿Cuál va a ser esta estructura de carpetas? Bueno, vamos a pasar a la pizarra, ¿sí? En este caso, demo va a ser la carpeta, obviamente, que hayan creado ustedes, ¿no? En mi caso, yo ahora le puse mi proyecto, ¿sí? Se va a colgar toda esa estructura de mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una carpeta, la famosa, ¿no? Que es donde van a parar todos los archivos de JavaScript, en este caso el index, justamente el que estamos hablando. Vamos a crear otra carpeta que se llama libs, otra carpetita que se llama data store, y por último, la más importante, una carpetita que se llame test. Y le puse unos guiones bajos por convenciones, solamente para poder identificar que todo lo que está dentro de esa carpeta son test solamente, ¿sí? Es decir, que no tiene que ver con la parte de producción. Es decir, que cuando nosotros vamos a migrar, ¿no? Tenemos un ambiente dev y un ambiente, ¿sí?, de producción. Cuando migremos al ambiente de producción, esa carpeta test no tiene que ir. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a crear esa estructura de carpetas. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta que se llama src, una carpeta que se llama libs, otra carpeta que se llama data store, y esta carpeta que es importante, que es la que vamos a usar ahora, que es test. Bien. Dentro, ya lo vamos a dejar, ¿sí? Dentro del src vamos a crear el index. Por ahora no lo vamos a usar, pero ya lo dejamos acá para que quede, ¿sí? Si quieren le podemos poner console.log, vamos a poner cualquier comentario, ¿no? Index, ok, para ver que todo esté funcionando bien, ¿sí? Entonces, si yo en mi consola corro npm RAM, ¿no?, lo que explicaba recién, y corro dev, y todo está bien, me tiene que salir el comentario index ok, que es lo que puse acá, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
El que me puede hablar mejor porque como... Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, lo creé igual. De igual forma porque después, más adelante lo vamos a usar. eh, para otra cosa que tengo que explicar, pero para ahora los test no. Pero sí créalo igual, así no te genera error y ya te queda todo el proyecto eh, funcional. ¿Sí? Mientras yo voy hablando, el que pueda colaborar diciéndome, hablando si se entiende o no, o si quiere que repita algo, buenísimo, porque eh, poder el code tengo que bajar el chat, entonces ahí me pierdo un poco. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a pasar entonces a crear nuestros famosos test. ¿Sí? Vamos a crear un par de archivitos más. ¿Sí? Lo que es libs. ¿Sí? Vamos a alojar todos nuestros códigos fuentes, ¿sí? En nuestro caso van a ser las funciones, ¿sí? Que queremos probar. Entonces, para eso vamos a crear justamente un script de JavaScript que se llama fun, ¿sí? Que va a tener todas mis funciones, ¿sí? Luego, en Data Store, ¿sí? Van a crear un archivito JSON que se va a llamar eh, series, ¿sí? Ese archivito JSON lo van a completar con lo que dice, eh, con lo que dice, está en la carpeta recursos en el campus, yo le dejé, si entran a esa carpetita, tienen ese archivo JSON, ¿sí? Entonces copian el contenido o el archivito directamente dentro de la carpeta Data Store, ¿sí? Nada, ¿qué tiene ese archivito JSON? Una estructura de datos que nos va a servir para poder consumir datos, ¿sí? Sin tener que crearlos a mano. Entonces, dentro de Data Store vamos a crear este archivito series JSON, ¿sí? Y ese serie JSON va a tener el siguiente contenido, ¿sí? Obviamente ustedes no, no lo vayan creando a mano, sino utilicen el archivo series.json que está en el campus. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Esa sería, profe, una lista de objetos, ¿no? Exactamente. Sería una lista de objetos que después la vamos a usar. Ok, gracias. Claro. Bueno, ¿cuál va a ser el segundo paso? Eh, Vamos a crear nuestras funciones, ¿sí? Vamos a crear un par de funciones como para poder probar cosas, ¿no? Probar nuestros test. Eh, Vamos a crear una función fsuma, por ejemplo, ah, recibe dos parámetros, es una función del tipo llave, ¿sí? Con lo cual, ¿qué va a hacer? Sumar dos números. En vez de utilizar las llaves y el return y hacerlo más complejo, vamos por la forma simplificada que era A más B y listo, ya tenemos nuestra primera función. ¿Sí? Vamos a crear otra función, así tenemos varias como para probar. ¿Sí? Eh, Vamos a elevar al cuadrado. Cuadrado, ¿sí? Esta función va a recibir un array, ¿bien? También es una función de llaves. Acá vamos a utilizar la llave para que sea un poco más comprensible lo que estamos, cómo la estamos definiendo a esta función. ¿Qué es lo que vamos a retornar? El array, el map. ¿Se acuerdan que para poder
esto lo hicimos en los ejercicios en la práctica, ¿no? Para poder elevar un número a su cuadrado de una lista, el método que teníamos que hacer, que utilizar era el map, ¿sí? Porque me devolvía la misma cantidad de elementos, pero se podían modificar. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, joya. Bien, entonces, ¿qué parámetros recibe este map? Bueno, una función de llave también. Acá vamos a utilizar, por eso era importante entender lo que eran las funciones anónimas, porque se utilizan para casi todas. Entonces, vamos a recibir un elemento, ¿sí? Y ese elemento, lo que vamos a hacer es justamente elevarlo a su cuadrado. Ok, con esto ya tenemos otra función. Vamos a crear, alguna que podamos utilizar con reduce. Aquí está. También sumar, a esta la vamos a llamar elementos. Vamos a recibir también una lista, ¿no? Una lista de elementos. Esto es una función anónima. Bien. Y esta lista de elementos va a retornar, eh, la lista, punto. Vamos a correr el método reduce, ¿sí? Y el método reduce, y así, ¿de acuerdo? O sea, solamente voy a sumar, ¿sí? Con lo cual, voy a utilizar los dos parámetros que necesita el reduce, que era la por un lado, un n que me va a representar el elemento actual, ¿sí? De esa lista, ¿bien? Y un acumulador. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos el acumulador igual acumulador más n? Bueno, esto lo podemos simplificar aún más haciendo acumulador más igual a n, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, lo vamos a dejar acá un poquito más prolijo. Profe, no sé si se puede, como en Python, por sintaxis, tipo ACK, directamente el acumulador más igual a n. Creo que lo probé, pero no sé si no me acuerdo si se puede. Directamente ¿Cómo, cómo? sin el ACK. Digamos, sin el ACK primero, solo sería solo ACK más igual a n. No se puede, ¿no? Como para No, que porque asigne si vos haces y lo ACK guarde. igual a n, vos estás asignando n a... O sea, te va a quedar con el último elemento, porque se Claro, va no, 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 pero utilizando todo el digo, tiempo. no, no, yo decía, claro, pero digamos, sin el ACK del principio. Así, no, no se Así, puede. Sí. es que era así, me faltó Ah, borrar eso. Está bien, está bien, está bien. No, no te había entendido, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Así que, bueno, listo, hasta ahí tenemos tres funciones, ¿sí? Eh, Vamos a grabar, ¿sí? Tenemos una función que suma dos elementos común, le paso dos números y los suma. Tenemos otra función que eleva al cuadrado. Esta función recibe como parámetro un array, ¿sí? Y a través del método map lo que hace es elevar ese número al cuadrado y me lo muestra. Y una tercera función que suma elementos de una lista, con el cual se utiliza el método reduce para poder acumular ese valor y ir sumándole los n elementos de esa lista. ¿Bien? Hasta ahí es lo que veníamos haciendo en las clases pasadas, ¿no? No hay nada raro hasta ahora. ¿Bien? Entonces, ¿cómo probamos esto ahora? ¿Cómo lo probamos? ¿Sí? Porque antes esto lo ejecutábamos directamente en el index, ¿sí? Y ejecutábamos, era el comando npm ramdem, pero ahora ya eso no lo vamos a usar.
porque lo que necesitamos es probar los tests. Bien. Si yo corriera ahora test, en vez de dev, ¿sí? Pongo npm espacio RAM espacio test, me va a decir, sí, está todo bien, pero no tenés test. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente crear estos tests. ¿Dónde los voy a crear? En mi carpetita test. ¿Sí? Entonces, vamos a crear uno que se va a llamar básicos.test.js. ¿Sí? Es importante que los tests tengan esa extensión, ¿sí? .test.js, ¿sí? Eso es para que el framework, el JES, los interprete y justamente los corra como un test. Si no tiene esa extensión .test.js, no lo va a poder interpretar, ¿sí? Entonces, es súper importante que tengan esa extensión test.js. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo este archivito, si vuelvo a correr el comando npm ram espacio test, me va a fallar. Me dice, che, mirá, el, el archivo test falló, ¿sí? Pero en realidad, lo que me está diciendo es, ok, encontré un test para ejecutar, encontré un archivo, ¿sí? Un script test para ejecutar, pero no tiene ningún test adentro. O sea, tenés que escribirlo, tenés que hacerlo. Debería tener algún test como para probar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para crear estos? Lo primero que tengo que hacer es justamente ir a buscar las funciones que yo acabo de crear. Es decir, lo que yo quiero hacer es probar mis tests, mis funciones, ¿no? Estas funciones, estas tres funciones que creé, yo las quiero probar en mi test. ¿Cómo hago eso? Porque estas funciones las tengo en un archivo que se llama .js y está en una carpeta que se llama lib. O sea, no está acá, no lo tengo acá. Entonces, funciones que yo ya definí en ese archivo func.js, los tengo que importar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Python también se importan librerías, ¿no? Solamente que tiene otra nomenclatura. No recuerdo bien ahora, pero creo que era import, from o algo así, ¿no? Claro, era import Sí. y el nombre del script Eh, o la creo que era así. librería. Claro, exacto. Bueno, acá es similar, solamente que para poder importar, lo que necesitamos es una palabra reservada, que es requiere, ¿sí? Require. Tengan cuidado con eso porque a mí me ha pasado que puse requiere un montón de veces y me volví loco que no andaba el script y era porque lo escribí en castellano, ¿no? Y es require. Entonces, esto que pone este, este autocompletado es un tema. Acá. Entonces, requiere, ¿sí? Y entre paréntesis, dobles comillas, y fíjense que cuando yo pongo dobles comillas, lo que hace es me lista eh, los directorios, ¿sí? Me lista los directorios. Pero yo necesito que me vaya a buscar ese archivo func en el directorio lib, ¿sí? Y yo estoy en el directorio -test-. Entonces, ¿cómo hago para poder ir a buscar ese archivo al directorio libs? ¿Se acuerdan? Esto es muy parecido a Python, ¿eh? En esto sí es muy parecido. From.
¿Cómo? ¿Con una sentencia from? No me acuerdo. Con punto, ¿sí? ¿Se acuerdan que, fíjense, cuando yo creaba una carpeta, vamos a hacerlo acá en la terminal para que se den cuenta, ¿sí? Yo listo el árbol de carpetas que tengo bajo mi directorio, mi proyecto, ¿sí? Si yo entro, por ejemplo, a Data Store con CD, veo el archivo series. Ahora, si quiero volver a ver lo que hay, o sea, quiero subir un nivel para ver lo que había en mi proyecto, y yo hago dir punto punto, lo que hace es sube en la rama de directorios un nivel y me vuelve a listar lo que tenía la carpeta mi proyecto. ¿Sí? Si yo quiero salir de acá, de este directorio Data Store, tendría que hacer cd punto punto para volver a donde estaba. ¿Entiendes? Entonces, ese dos puntos es lo que yo tengo que poner acá. Dos punto barra, y fíjense que ahí me empieza a listar los directorios que dependen de mi carpeta, mi proyecto. Y ahí que tengo que elegir libs y mi archivo de función, de funciones, que la tengo definida como funjs. No hace falta ponerle la extensión. Para esto no hace falta ponerle la extensión. ¿Te entendió hasta ahí lo que se hizo? Sí, profe. Perfecto, bien. Bueno, pero todavía no quedó la cosa y hay que seguir. De funciones, si bien yo ya definí cada una de mis funciones, ¿sí? Yo las tengo que mostrar afuera. Es decir, tienen que ser visibles para todo mi proyecto. Ahora, ¿cómo hago que estas funciones sean visibles para todo mi proyecto? Bueno, tenemos que tratarlas como un módulo, ¿sí? Tenemos que declararla, ¿sí?, a estas funciones como parte de un módulo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que escribir módulo.pero. Ahí está. Module, ¿sí?, punto export igual, y acá vamos a, eh, vamos a especificarla como si fuera un objeto, ¿sí? Presten mucha atención acá, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Es decir, yo este archivo func.js, a cada una de las funciones que yo definí, las voy a hacer visible para toda mi aplicación, ¿sí? Para eso las tengo que exportar, las tengo que tratar como si fuera un módulo. Bien, entonces, con esta expresión model.export, yo voy a ir asignando como atributos y valor cada uno de los nombres de mis funciones. Por ejemplo, yo voy a hacer ¿sí? Tengo un atributo que se llama fsuma y su valor, ¿qué va a ser? El nombre de la función, ¿sí? Va a ser una referencia a esa función. ¿Se entiende? Sí. Voy a crear otro atributo, se llama elevar al cuadrado, con la referencia a esa función. Voy a crear otro atributo, sumar elementos, ¿sí?, con la referencia
a esa función. ¿Sí? Lo bueno que tiene esto es que, recuerden, como son atributos, significa que yo puedo ponerle cualquier cosa acá. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque este atributo es una referencia a la función. Pero yo podría llamarlo, no sé, Pepe, si quisiera. El tema es que cuando yo exporte este archivo func.s, lo tengo que referenciar con ese nombre de atributo a esa función, si no, no la voy a poder encontrar. Otra cosa interesante que tiene es que si el nombre de la función es el mismo, como es para este caso y para este caso, directamente yo puedo sacarle el nombre del atributo y va a funcionar igual, ¿sí? Porque se entiende que el nombre del atributo es el mismo nombre que la referencia a esa función. Y lo que también se puede hacer es que, por ejemplo, fíjense en esta, elevar al cuadrado. O sea, es bastante largo el nombre de esa función. Yo podría crear un atributo que se llame, por ejemplo, cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a grabar. Cuando yo exporte, lo deje visible para toda mi aplicación e importe el archivo fun.s, voy a tener que hacer referencia a estos nombres, al nombre de este atributo. ¿Sí? Recuerden que acá, si bien está la referencia a la función, delante, ¿no? De forma invisible, si queremos, dice suma. ¿Sí? Voy a tener que referenciar a este que dice cuadrado y a esta que dice suma elementos. ¿Bien? Entonces, voy a anotar esto. Volvemos al archivo básico.test. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Repasemos. Creé un archivo de funciones, creé 3 funciones normales y las traté como si fueran un módulo y las exporté a través, ¿no?, de la construcción de un objeto con atributo valor. Cuando yo las importo en mi archivo básico.test.js, tengo que llamar a esas referencias. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, de la misma manera. Me anoté esos nombres porque no, para acordarme, ¿no? Función, cuadrado y sumar elementos. ¿Sí? Vamos esto, basura, a borrar esto que va a ser. Bien, ok. ¿Se entendió hasta ahí lo que hicimos? A ver, en un momento que me fijo el chat. ¿Venimos bien? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces ahora, a partir de este punto, yo ya puedo empezar a crear mis tests. Antes de empezar a definir los tests, vamos a ir a la documentación que tenemos en el campus y déjenme ver, en el punto 5, ¿sí?, nos sugiere que instalemos un paquete que se llama SRAM. ¿Dónde lo vamos a instalar? Lo vamos a instalar en el Visual Studio Code. ¿Sí? ¿Qué nos va a hacer ese paquete? Solamente que cuando nosotros escribamos los tests, nos va a crear arriba unos links que nos va a permitir correr los tests sin tener que hacerlo acá desde consola como lo hacíamos antes, ¿no? Que corríamos npm rom test. Bien. Entonces, nada, es una funcionalidad, una herramienta que está buena para no tener que usar la consola y hacerlo directamente desde acá. Entonces, bueno, vamos a hacer eso.
vamos a ir a buscar ese paquete para instalar, JetRAM. Fíjense que sería este, JetRAM. Lo instalan, no tarda mucho, y ya me habilita esa funcionalidad que yo les venía comentando. A mí no me aparece para instalar porque, bueno, justamente ya la instalé antes. Este paquete, ¿vamos bien? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Sí, sí, vamos bien. Perfecto. Bien. Ok, bueno, vamos a checar esto. Listo. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a crear mis tests. Fíjense que se ve en gris, no sé si lo alcanzan a notar, que yo una vez que instalé ese paquete en Visual Studio Code, ya me creó estos dos links que yo le decía, ¿no? Que me permiten correr los tests sin tener que utilizar la consola. Entonces, es lo único que hace. No es otra cosa. Es para facilitarle un poco la tarea de ejecución de los tests. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Crear mis tests básicos. Ok. Para crear los tests, tengo que seguir una estructura que viene definida de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a escribir describe, ¿sí? Describe es una palabra reservada que lo que me va a permitir es poder agrupar todos aquellos tests que yo quiera ejecutar, ¿sí? Es como que, nada, arma una especie de paquete, por decirlo de una manera, ¿no? Una cajita donde ahí van a estar todos mis tests que yo sé. Es un poco para organizar el código. Yo podría tener varios describe, ¿sí? En este caso solamente voy a tener uno y dentro de este bloque, de este grupo, voy a ir definiendo cada uno de mis tests. Entonces, eh, describe recibe dos parámetros. El primero es una descripción de lo que quiero hacer. En este caso, voy a testear eh, mis funciones básicas, ¿sí? Y como segundo parámetro, otra vez de nuevo, ¿no? Una función anónima, ¿sí? Una función de flecha. ¿Sí? Esta función, ¿qué parámetro? ¿Sí? Es solamente para poder englobar toda la funcionalidad de los tests dentro del script. Entonces, una vez que tengo armado este grupo, ¿sí? Este script, ahí sí voy a crear los tests. Los tests tienen una sintaxis muy parecida, ¿sí? Una estructura muy parecida, donde test, ¿sí? Lo mismo me va a permitir poder ingresar un comentario, ¿sí? Y luego, de nuevo, nuestra función flecha que va a englobar todo el código que yo quiero probar. Eh, dijimos que los tests, si vemos en la documentación que yo les pasé, seguía un patrón, ¿no? Que era el de las AAA. O sea, preparábamos los datos, lo que le vamos a pasar a la función, la ejecutábamos y yo le dije que el paso 3 era el más importante, que es donde nosotros afirmábamos que el resultado que devuelve esa función era el que realmente esperábamos, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, a través también de una palabra expect, ¿sí? Y este expect, ¿sí? Esta afirmación, ¿sí? Acá es donde se prueba mi función y se compara con un resultado que yo le voy a dar ahora en un ratito, recibe como parámetros justamente la función que quiero probar. ¿Cuál va a ser la función que quiero probar? Esta, f suma. Recuerde que esta función f suma está definida, o sea, está importada del archivo punc.js. ¿Sí? Entonces, lo que quiero probar es esta función, es lo que quiero testear. Bien, entonces, vamos a poner eso. F suma, ¿sí? Recibía dos parámetros numéricos, en este caso 2, 3, ¿sí? Y luego vamos a poner to be, ahora les comento qué es esto, 5. ¿Se imaginan qué es ese to be 5? Lo que se espera. Exactamente lo que se espera, ¿sí? Es decir, nosotros ya pasamos por la etapa 1, o sea, preparamos los datos iniciales, en este caso era el 2 y el 3, ¿sí? Vamos a ejecutar esa función y ese to be es lo que se espera. Esos matches que yo le comentaba al principio, en este caso estamos usando el to be que es lo que hace es comparar estrictamente lo que serían dos primitivos, ¿sí? Números, string. Ahora, si yo quisiera pasar a objetos o comparar cosas de array, por ejemplo, yo tendría que usar otro match que sería el to equal, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a intentar usar estos tres para poder llegar a tiempo, pero sí los invito a que inspeccionen los demás porque están bastante buenos, ¿sí? Entonces, bueno, repasemos qué es lo que está haciendo acá. Yo que le voy a poner un comentario, ¿sí? Vamos a eh, pruebo la función de suma con dos números positivos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer mi test es justamente probar mi función con dos números positivos y lo que se espera como resultado es 5. Si esto no se cumple, ¿sí? Si esta afirmación falla, entonces el test falla, ¿sí? Va a pasar que un test falle. Porque acá estamos haciendo cosas muy simples, ¿no? Pero imagínense en una función compleja, ¿no? Donde se tienen que evaluar muchas variables. eh, ¿Por qué puede pasar que falle? Sí, obvio, si yo me equivoco en los parámetros acá, o le pongo algo que me equivoco de lo que espero, sí va a fallar el test. Pero esto está pensado para que cuando uno hace cambio en funciones grandes, yo ya teniendo mis test armados y que ya los probé, o sea, hago un cambio, lo pruebo, funciona bien, vengo la semana que viene, hago otro cambio, pruebo los test, funciona bien, por alguna razón cae un viernes, hago un cambio, ¿no? Lo que suele pasar es que yo lo pongo en producción y explota todo. Justamente los tests sirven para eso. Entonces, antes que pase eso, lo pruebo en mi test y me permite poder evaluar si hay algún error en la lógica de esa función que yo estuve modificando, ¿sí? O sea, es un paso previo, un paso de seguridad antes de poder pasar algo a producción. ¿Se entiende? Se entiende. Profe, igual la parte de func era lo que se declaraba en el script, que no lo vi. Eh, El script esta de parte, func. No, no, no. Claro, no, sí. no, pero en el script de Ahí lo que func. sea, claro, ese script de func solamente tiene funciones. ¿Te acuerdas que nosotros esto lo hacíamos en el index, ¿te acordás?
Creamos una Claro. función y después la probábamos, ¿sí? Con console.log. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora tenemos todo separado, todo en archivos separados, ¿sí? Tenemos por un lado nuestro script con todas las funciones que queremos probar, ¿sí? Por otro lado tenemos este archivo test, que es el que va a ejecutar cada una de esas funciones, ¿sí? Sí. Y va a comprobar justamente si lo que nosotros definimos y lo que nosotros decimos que va a dar, justamente sea ese resultado esperado. Ok, ok. ¿Sí? Bien. Sí, está bueno que empecemos a separar las aguas, diría yo, ¿no? Porque sí, más adelante vamos a usar así estructuras de directorios con carpetas separadas, ¿no? Para no tener todo en un mismo index, todas las cosas ahí mezcladas. Entonces está bueno ya empezar un poco a familiarizarse con, con esta forma, ¿no? de crear los proyectos. Bien, entonces recuerden que los tests son extremadamente importantes porque son una parte fundamental, ¿sí? De lo que justamente define la ingeniería de software, ¿sí? Es decir, es justamente la parte de prueba antes de la implementación. Obviamente que en todos los lenguajes esto no es igual, ¿sí? Todos los lenguajes tienen diferentes formas de hacer sus tests, pero el objetivo es lo mismo, ¿sí? Es probar el código que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Ok, entonces bueno, ya está, ya tengo mi primer test creado, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Dos formas de ejecutarlo, a través de la consola, ¿sí? O a través de estos links que me generó el paquete que instalamos en Visual Studio Core, ¿sí? Vamos a hacerlo desde acá. Me aparecen dos RAM, porque este que está arriba me permite ejecutar todos los tests que yo pueda tener definidos. Acá. Acá yo solamente puedo tener 100.000, por decir algo, ¿sí? Entonces, si yo le doy a este RAM de acá, me va a ejecutar esos 100.000 tests. Ahora, si yo quiero ejecutar uno específico, me da la posibilidad de hacerlo a través de este. ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar el primero. Bien, fíjense que dijo que pasó, el test pasó, ¿sí? O sea, encontró dentro de la carpeta test el archivo básico.test, ¿sí? Encontró el comentario de mi script, ¿sí? Del grupo de test que yo quiero ejecutar, y luego hizo la ejecución del test, del único test que yo creé, ¿sí? Y también me dice, como información adicional, cuántos milisegundos tardó, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Cuando acá aparezca algo rojo, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Eh, supongamos que tengamos un Profe, error de lógica. Sí, no sé si me faltó instalar algo, pero no me aparece lo de Running Debug. Para mí instalé todo, pero no sé. ajá. Mm, Lo que puede llegar a pasar que tengas que reiniciar el Ah, el Visual VS Code. Code. Ok. Sí, pero igual, mira, para no perderte, no consuma el tiempo en eso, ¿sí? Después lo puedes probar tranquilo. Si querés ejecutar el test igual, npm ram test, ¿sí? Lo que va a hacer, te va a buscar justamente todos los archivos con extensión test que estén sobre la carpeta test y te lo ejecuta todos, ¿sí? Si yo acá tuviera 5 archivos con test, te lo va a ejecutar. Ahora, si yo quiero ejecutar un test en particular, un archivo en particular, le puedo pasar como parámetro el nombre justamente de ese archivo, como en este caso, básicos.
No hace falta poner punto test ni punto JS, ¿sí? Entonces, RPM, espacio RAM, espacio test, espacio básicos, y eso me debería ejecutar ese único archivo. ¿Entiendes? O sea que, a lo que voy, Sí, sí. esto es un agregado como una comodidad, ¿no? Para hacerlo desde acá, desde el código fuente, ¿no? Pero podrías hacerlo de igual manera a través de este comando. Igual no se preocupen porque, como siempre le digo, denme un tiempito, un día o dos, yo después todas estas cosas las vuelco a la plataforma si ya lo tienen y no quedan dudas, más allá que puedan tener los videos para poder repasar también, ¿sí? Bueno, nada, fíjense que cómodo ya ejecutamos un test sin problema y vamos a pasar a hacer un par más, ¿no? Vamos a intentar ver las tres funciones que hicimos, ¿no? Entonces, teníamos una función que era elevar al cuadrado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro test. Si me deja así, así no me autocompleta, sí, perfecto. Vamos a crear otro test. Eh, este test era elevar al cuadrado. Vamos a hacer que falle. Antes de probar el cuadrado, vamos a seguir con esta función y vamos a hacer que falle, ¿sí? Vamos a probar esta función, pero en vez de con números positivos, lo vamos a probar con números negativos. No debería fallar, pero después vamos a hacer que falle igual, ¿sí? Entonces, recuerdan, el test tenía como parámetro la descripción y como segundo parámetro una función del tipo flecha, ¿sí? Dentro de la función tipo flecha, lo que nos interesa es poder afirmar que el resultado de la función es el que esperamos a través de expect, donde le pasamos el nombre de la función, y acá le vamos a pasar números negativos, como dijimos, vamos a decir 5, -3, y también vamos a comprobarlo a través del método toBe, y ¿cuánto debería dar esto? -8. Muy bien, -8, exacto. Guardamos. Fíjense que ahora yo no voy a correr solamente este test que yo creé, sino que directamente voy a correr todos, ¿sí? Entonces me voy acá arriba, corro el comando RAM, entonces pasó el test, ¿sí? Y acá ejecutó las dos funciones sin problemas. ¿Bien? Ahora, imagínense que yo tuve un error de lógica, ¿sí? Y este suma, esta función simple, no sé, le voy a poner +1, por ponerte para romper. Vamos a guardar y vamos a correr otra vez los tests. Fíjense que no es un problema de sintaxis en mi test, sino que ya es un problema de lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía una función X y en algún momento toqué algo y bueno, vamos a ver qué pasó. Ahí falló, ¿sí? Entonces, ¿qué falló? Bueno, justamente al tratar de ejecutar en mi grupo de test, ¿sí? De las funciones básicas. ¿Y por qué? Y bueno, porque me dice, che, mirá, vos me estás diciendo que a esta función le estás pasando dos parámetros negativos, me decís que la suma, digamos, me debería dar 8, ¿sí? Como algo correcto, pero en realidad lo que me está devolviendo la función
es -7. ¿Sí? Acá hay algo raro, algo está mal. Bien, entonces eso es la potencia que brinda la ejecución de test, ¿sí? Que ante algún cambio en lógica de mi código, puedo llegar a detectarlo ya con pruebas anteriores, ¿sí? Si yo mm, tengo bien en claro, ¿sí? Estoy muy seguro que, no sé, eh, la semana pasada los tests pasaban todos y después de una modificación ya no pasa, bueno, che, hay algo raro, hay que empezar a revisar el código, ¿sí? Hay que revisar la lógica del código. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos a dejar esto como estaba. Bien. Vamos a probar Sí, disculpe, yo la en función cuadrada. perdón, Sí. yo en el 2D lo cambié el -8 por 1 y igual me dijo que pasó. A ver, probemos. No, no pasa. ¿Por uno A negativo o ver, uno positivo? 1 positivo. A ver. Capaz tengo mal el código yo en algo. No, sigue fallando. Em, ¿Qué puede estarte pasando? A ver. Mm. Pará, ¿vos corriste todos los tests? Ah, ahí me dio bien, me parece que no estaba actualizado. Ah, está bien. No, porque a veces si un test está bien y el otro está mal, debería decírtelo. Sí, sí, no, capaz que no lo había grabado, me había quedado algo anterior. Gracias. Perfecto. Bueno, genial. Vamos a probar, vamos a hacer un test más. Vamos a hacer el de cuadrado para probar esa función, ¿sí? Entonces, voy a probar esta función, la de cuadrado. De nuevo test, ¿sí? Fíjense que esto es muy mecánico, ¿no? Una vez que uno ya se aprende qué parámetros recibe, ya sale fácil, ¿sí? Y que en todo venimos usando las funciones del tipo flash. Por eso era re importante en las primeras clases entender el concepto esto de las funciones anónimas. Bien, entonces, ¿qué vamos a testear? Cuadrado. Testeo la función cuadrado con un solo elemento, ¿sí? Bien, esta función cuadrado recibía, ¿qué recibía como parámetro? ¿Se acuerdan? Recibía un solo número, me parece, ¿no? Mm, no, No, un array. Un array. exactamente, un array, ¿sí? Entonces, yo tengo que pasarle, eh, siguiendo el patrón este tengo que preparar los datos, entonces tengo que pasarle un array. Entonces vamos a crear eso, ¿no? Vamos a crear constante eh, valores, vamos a llamarlo, y le vamos a pasar, como en este caso estoy probando solamente un elemento, para hacerlo fácil, ese array solamente va a tener un 2, ¿sí? Entonces, yo quiero que tome ese array de valores, ¿sí? Y me lo compare. Acá viene el tema. Yo no puedo comparar, que se lo digo, con un array. Entonces, Profe, se cortó toda esa parte. perdón. Bien. No, yo decía que acá yo no puedo utilizar el to be para comprobar. ¿Por qué?
porque el 2D comparaba estrictamente elementos primitivos, ¿sí? Que podían ser los números, string. Acá yo tengo que comparar elementos de array. Entonces, ¿qué debería usar para poder comparar, ¿no? Que esa función cuadrado me dé bien? El to Tengan en equal. cuenta esto, ¿no? Los matches. To equal, perfecto. Bien. Ahora, el método to equal, ¿sí? También necesita recibir un... Bien. Entonces, ¿cómo hago eso? Se lo paso directamente. Vamos a grabar. Entonces, repasemos. Creo que me va a probar la función cuadrado. Esta función cuadrado recibe como parámetro un array. Este array de valores solamente tiene un elemento que es el 2, con lo cual la función cuadrado debería tomar ese 2 y elevarlo al cuadrado, que dar como resultado, según mi afirmación, un 4. ¿Estamos? Vamos a probar. Perfecto. ¿Sí? Pasó perfecto. ¿Sí? Fíjense que yo al probar una, en lo que es la terminal ya me dice qué test yo estoy probando. ¿Sí? Y quiero probar todos de nuevo. Todos dieron bien. ¿Sí? Un total de 3 tests. Así que está todo en orden. ¿Se entendió esta opción de test? Profe, ¿cómo es por consola para probar un solo test? O sea, el test que querés probar, solo uno, no Por todos. consola, ahí está el tema. Por consola, no, la verdad que no es seguro. Me matas con esa pregunta, pero lo probamos. Lo que sí podés probar es todos los tests de un archivo. ¿Sí? En este caso, básicos.test.j. Por consola lo vemos. A ver, vamos a correr básicos. O sea, vamos a probar. Eh, ¿Sabe qué? Me parece que no se puede. No, no se puede porque no tengo ningún identificador de ese test más que el comentario. Así que me parece que por No, consola no era directamente porque te ejecuta sin todos los tests. aparecer. Reinicié el visual y no me aparece todavía el run del Y, que aparece y arriba de la cuando, función test, tipo del test. ajá, y cuando vas a paquetes, ¿te aparece como instalado? Sí, sí, el Jest me parece instalado. El Jest Runner. Ajá, ¿Es Jest Runner o qué es el raro. Jest solo? Porque me parece los dos. No, no, tenías que instalar Jest Runner. el Yarn Room. Claro, claro. Sí, sí, yo de eso. La versión. No, sí, la última versión. Bueno, Bueno, no, no pero a sé. Después, veces después me tiene... fijo. Tranqui. En algún momento seguro te va. De hecho, a veces lo que a mí me ha pasado es que cuando yo abro otro visual, por ejemplo, ¿no? Estoy trabajando en otra cosa, muchas veces no me suele aparecer. ¿Sí? Eh, pero después mágicamente aparece, ¿no? Es un problema de la extensión, calculo. Bien, ¿hasta acá quedó claro esto? Sí. El, el Vamos 4 a que es hacer, como una, antes el que 4 que sean, es como un array, profe. Es como el 2D, tipo se pone el número que se espera. eh, este,
El 4 que está como en array. Sí, el del ToSQL. Pero, claro, es un array. Sí, pero se pone el número que se espera. Por ejemplo, en vez de hacer eso, claro, en vez de hacer eso podrías haber creado otro, eh, lo que, por ejemplo, y ahí definís tu array de 4, ¿no? Y en vez de pasar esto así, haz lo que se espera. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Eso depende de la... Obviamente que siempre, como buenas prácticas, conviene hacerlo así, ¿no? Para no estar tocando esta expresión que ya en sí es un poco compleja, ¿no? Porque actualmente, eh, si vos le pones valores sueltos, no es tan, no es tan fácil a veces de entender, eh, más si son funciones. En este caso es cuadrado solamente, pero imagínate que tengas una función donde tengas que pasar una lista de parámetros o lo que fuera, ¿sí? Eh, Claro, como sí, esa buenas es mi duda. prácticas, Por si eran varios valores más que nada. siempre es mejor así, ¿sí? Ah, Claro, listo, exacto. listo, listo. De hecho, si vos Gracias. tuvieras funciones que, llegado el caso, tuvieras varias funciones que reciben parámetros, por ejemplo, tenés varios tests que ejecutan funciones que reciben los mismos parámetros, quizás esto te convenga sacarlo afuera. Entonces, para que puedan utilizarlo todas las funciones. En este caso no, porque son valores distintos, te esperan cosas diferentes. Bueno, Ok, vamos a dejar esto así, dejamos así. Ok. Bueno, vamos rapidito, así hacemos una pausa y después explico ya otro tema que es más orientado a objetos y ya ahí estaríamos. Así nos extendemos. Si quieren la pausa la hacemos un poco más corta, así ganamos tiempo y no nos quedamos hasta tarde, ¿sí? Vamos a hacer, fíjense, yo acá creé un básico test, ahora voy a crear otro, ¿sí? Voy a crear otro archivo que se llama series.test.js, ¿sí? Eh, ¿Qué va a pasar con este test? Bueno, justamente lo que voy a hacer uso es de este archivo series.json, ¿sí? Recuerden que tengo estructura de objetos, ¿sí? Con datos que yo necesitaba utilizar para mis pruebas. Entonces, vamos a utilizar ese archivo. ¿Cómo hago eso? Lo mismo, me tengo que importar ese archivo. Como este no es un JS, es decir, no es un archivo de un script, sino simplemente es una fuente de datos, para poderlo importar, tengo que hacer lo siguiente. Const, vamos a ponerle una referencia, series, vamos a ponerle series, y requiere doble comilla, vamos a ponerle 2 puntos, porque, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? Yo estoy acá en test, ¿sí? Y necesito subir un nivel en el árbol de directorio e irme a la carpeta Data Store para tomar este archivo series.json. Entonces, ¿cómo hago eso? 2 puntitos, barra, busco la carpeta Data Store, barra, y busco el archivo eh, data.json. Bien, listo. Yo ya tengo en este mis archivos de series, ¿sí? Ahora voy a crear un par de funciones, que no las tengo, ¿sí? Con este archivo serie, ¿sí? Entonces voy a crear un par de funciones para que busque datos o alguna funcionalidad, si puedo probarla con mis tests, ¿sí?
Entonces, para eso vamos a volver a mi archivo de funciones. ¿Sí? Acá vamos a, para que quede más prolijo, no se preocupen que esto después yo se los voy a pasar en la plataforma. ¿Sí? Funciones para pruebas básicas. ¿Sí? Y acá vamos a crear funciones para probar mi data store series.json. ¿Sí? Entonces, ¿qué funciones vamos a crear? Bueno, vamos a hacer una simple, ¿no? Vamos a, el que guarda esto, vamos a ver, a filtrar, ¿sí? Todos aquellos objetos disponibles, ¿sí? O sea que voy a crear una función que me devuelva este objeto que está disponible y este que está disponible, ¿sí? Entonces, Profe, ¿no teníamos vamos que a meter mi el archivo break de ahora? funciones. ¿Cómo? ¿No teníamos que meter el break ahora? ¿Un break? Digo, descanso. Sí, 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 sí. Por eso yo decía que quiero crear solamente este test, Ah, los acá, dejo perdón. un ratito. La idea es para que no, la clase pasada virtual terminamos casi a las 9:30 pasaditas, ¿sí? Claro, claro. Entonces, para cortar un poquito el tiempo, porque si no, ya uno de tanto código se cansa, ¿no? Eh, bien, esto es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, solamente ir creando unas funciones. De hecho, vamos a crear, para hacerlo más rápido, solamente vamos a crear una, ¿sí? Donde voy a definir series disponibles, como dije, ¿sí? Va a ser una función del tipo llave, ¿bien? Función del tipo llave va a recibir, ¿qué cosa? ¿Qué va a recibir como parámetro? ¿Qué va a recibir como parámetro? ¿Un objeto? ¿Sí? ¿Qué se espera? Claro, en realidad un array de objetos, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar series, ¿sí? Bien, ¿y qué va a retornar? Return de ese series punto, le vamos a aplicar un filter, ¿sí? Este filter, pero este filter necesita para poder funcionar una función también del tipo llave, donde por cada elemento que se tome de esa lista, ¿sí? Yo voy a filtrar aquellos que estén. No voy a usar las llaves, sino lo voy a hacer en el método abreviado, ¿sí? Yo voy a decir que ese punto disponible, ¿sí? Fíjense qué es lo que pasa acá. Esta función dice que por cada elemento búscame aquellos que estén disponibles, ¿no? Pero acá yo solamente puse. Pero ¿qué pasa? El valor de ese disponible, según mis datos, puede ser true o false, ¿sí? Entonces, me fui, ¿dónde estoy? Entonces, acá esto va a ser true o false. Entonces, si es true, es devolver el objeto que tiene, que está disponible. Si es false, lo va a descartar. ¿Se entiende eso? Sí, sí, eso sí. La función, ¿sí? Perdón. No, no, decía que sí, que se entiende. Ah, perfecto. Bueno, yo ya creé y ahora tengo que exportarla, es decir, la tengo que poner disponible para que se pueda visualizar en todo mi proyecto, ¿sí? En- ah, Vamos a poner series disponibles.
Bien. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, acá tengo que crear ese test ahora, ¿sí? Para poder crear ese test, yo, aparte de haberme traído el archivo de series.json, que tengo que traerme, lo que tengo que importar, es justamente esa serie disponible, ¿sí? Lo mismo. Un momentito, vamos a buscar, esto estaba en libs, eh, y, ok. Una vez que ya tengo estas dos importaciones, que es la que yo necesito para poder, lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Creo nada, una descripción de este grupo de funciones, ¿sí? Eh, una función del tipo llave, ¿sí? Y dentro de acá tenía que crear mi test, ¿sí? Eh, que mi test tenía una descripción, ¿sí? Series disponibles, coma, igual a llave. Y acá vamos a hacer el expert, o sea, lo que queremos afirmar que va a ser expert. Vamos a ejecutar la función series disponibles a la función, ¿no? O sea, le vamos a pasar todo esto, series, bien. Y como parte del control, vamos a, por ejemplo, vamos a utilizar este método. ¿Sí? Le vamos a decir que lo que se espera, ¿sí? Sean dos. ¿No? Entonces, lo que yo espero es que me devuelva este elemento y me devuelva, si ya me devuelve 3 o me devuelve 0 o me devuelve 1, hay algo que está mal. Así que bueno, usemos los dedos, así esto funciona, y le vamos a correrlo, y falló, ¿sí? ¿Por qué falló? Porque escribí muy mal, ¿sí? Describe, perfecto, ya pasó el test. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, alguno que me diga, Sí, más o menos, por lo menos yo. bien. Eh, yo les propongo que, yo creo que después es como todo, ¿no? Uno cuando se sienta con el lápiz y el papel y va siguiendo los pasos, ahí quedan las cosas un poco más claras. Eh, tirar todos estos conceptos y de golpe uno sabe como docente que no son fáciles, ¿sí? Pero mm, nada, no tienen cosas tampoco muy locas. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es justamente es crear la estructura de directorios como teníamos acá, ¿sí? Donde teníamos todos los scripts principales. En este caso no lo usamos. Ahora después del Brexit vamos a usarlos, ¿sí? Porque ya vamos a terminar este tema de test. Para que vamos a dejar nuestras funciones, las que queremos probar, una carpeta de data store donde vamos a tener un conjunto de datos con el que queremos probar, ¿sí? Puede estar o no, nosotros la creamos en este caso como para poder facilitar
no tener que estar creando todos esos objetos a mano, ¿no? Y sí lo importante, que sí tiene una carpeta llamada guión test guión, que ahí sí van a parar todos los tests que nosotros quedamos a hacer sobre esas funciones que hemos creado, y de momento de uno pasar este proyecto a producción, esa carpeta no tiene que estar. ¿Bien? Así que bueno, eh, sí, a ver, complicado, como te digo, es ir siguiendo los pasos, ¿sí? Eh, y vas a ver que no es tan complicado. Parece complicado porque son muchas sentencias, ¿no? Expresiones nuevas, pero si vos tenés en cuenta que para crear eh, algo mecánico, como yo te decía, ¿no? Es palabra reservada, describe, recibe como parámetro, tenés una función del tipo flecha, y ahí adentro definís tu test que tiene la misma forma. O sea, una vez que vos te aprendés ese mecanismo, ya resulta fácil hacerlo. No es tan complicado. Parece porque son conceptos nuevos que estás viendo, pero no son tan complejos. Sí, lo que hay que tener en cuenta es justamente esa distribución de carpetas, ¿sí? Donde uno va dejando eh, cada cosa en su lugar. Imagínate si todo esto lo hicieras en el index. Sería imposible, sería como una bolsa de gato, ¿sí? Eh, series disponibles, eh, fíjate fíjate que acá está, ¿sí? Los necesitas exportar, ¿sí? Entonces, vos en tu archivo, pum, vas a tener, pero las tenés que exportar porque están separadas, están en otro archivo, ¿sí? Para que sean visibles desde otro lado, para que vos las puedas ir desde otro archivo, tenés que convertirlas en un módulo, ¿sí? A través de esta expresión. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí o sí hay que exportarlas, ¿sí? Son dos mecanismos. Por un lado, exportas y cuando querés utilizar el require, ¿sí? Con el require, vos agarrás e importás esas funciones que querés utilizar. Eh, Así que bueno, nada. Siempre se lo digo que no alcanza con solamente ver un video o ver un ejercicio, sino hay que y equivocarse. Esa es la parte del aprendizaje. O sea, nunca vas a aprender algo si no te equivocaste primero. Es así. Entonces tenés que equivocarte, tenés que entender por qué no te funciona. Te va a hacer renegar, hay errores que te van a hacer renegar, pero, pero bueno, hoy en día tenemos un montón de herramientas como para que nos ayudan, ¿no? Al aprendizaje, pero bueno, no se dejen estar porque esto es como una escalerita, ¿no? O sea, fíjense que empezamos de cosas muy chiquitas, muy básicas, y la cosa se empieza a complicar más, ¿sí? Entonces, sí o sí, tienen que estar continuamente checando el campus, ¿sí? Viendo qué tareas yo voy dejando, qué resoluciones de ejercicio también voy dejando, ¿sí? Y practicando, todo el tiempo practicando, eso sí, no queda otra. Eh, y también una de las cosas súper importantes que hay es que yo voy colgando también los videos del otro docente, de Gerardo, con lo cual también otra compensación de, de explicaciones, ¿no? Él tiene su forma de explicar, yo tengo la mía, eh, como decimos con él, ¿no? Entre las dos, más que suficiente para que ustedes puedan nada, adquirir esos conceptos y después para firmar los conceptos no queda otra que y practicar, es así. Así que bueno, descansamos, hacemos más cortito, 10 minutitos si quieren, y seguimos.